Chicos, buenas tardes, espero que se encuentren súper bien. ¿Me ayudan encendiendo las camaritas, por favor? Buenas tardes. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Chicos, ustedes me van a tener que ayudar a leer porque en este momento no puedo ver muy bien. Me avisan, por favor, el momento que ya se pueda visualizar, ¿ya? Ya Ya, se ve, Lizzy. ya. Gracias, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal les fue en los exámenes? Algunos ya dieron, algunos no. Coméntenme. Todo bien. Todo bien, bro. Ya, ¿cuántos se sacaron, chicos? Yo hasta ahora no he visto. 10. 10. Chévere, chévere, chicos. Súper chévere. Entonces quiere decir que vamos súper bien. Ya, chicos. El campo magnético de una bombina. Ya, consideramos una bombilla cuyo eje se coloca perpendicularmente a la dirección de la inducción magnética terrestre. Cuando por la bobina no circula corriente eléctrica, una brújula situada en un punto cualquiera del eje de la bobina señala la dirección norte-sur. Ahora bien, cuando se hace circular corriente eléctrica por la bobina, esta crea un campo magnético o inducción magnética en la dirección del eje B, que se supone con el terrestre y hace que la aguja de la brújula se desvíe un ángulo con respecto de su posición inicial. En esta disposición tenemos que la tangente del ángulo es igual a B sobre BT. BT es la dirección de la inducción magnética terrestre, ya por eso es T. La expresión de BB que se obtiene de la integración de la ley de Biot y Savart aplicada a cada elemento diferencial de la bobina es la siguiente. Tenemos la figura, por ejemplo, tenemos nuestro circuito que es hecho en churito y sabemos que tenemos un ángulo al momento de aplicar en la cartesiana. Tenemos que BB es igual a que a número de espiras por la permeabilidad del vacío, por la intensidad de la corriente, por el radio de la bobina al cuadrado, sobre 2 por la distancia del punto condensado del centro de la bobina al cuadrado, más el radio de la bobina al cuadrado sobre 3 medios. Todo esto por uno, ¿ya? ¿Qué se refiere a esto? Pues al BB. ¿Qué era el BB? Es la ley de Biot y Savart. El objetivo de la experiencia. En esta experiencia comprendemos o comprobaremos que una bobina por la que circula una corriente eléctrica crea un campo magnético que se superpone al terrestre, como los valores del ángulo de desviación de la brújula a diferentes distancias del centro de la bobina. Verificaremos la expresión teórica de la inducción magnética. Los materiales para realizar este experimento es una bobina de hilo de cobre de 100 vueltas y de un 15 centímetros de radio, una fuente regulable de corriente continua, la brújula, reglo cinta métrica, interruptor y cables de conexión. Los procesos para realizar esto son los siguientes. Mide el radio de la bobina y prepara el circuito eléctrico de la figura 1, dejando abierto el interruptor. Ayúdenme leyendo, chicos, por favor, esta partecita. ¿Quién me ayuda con la parte número 2? Alguien con la 3 y alguien con la 4. Yo, Vamos. con la 1. Ajá, con la 2. Con la 2. Sitúa la a una Brújula. distancia, a brújula, a una distancia X igual a 20 centímetros, medida desde el centro de la bobina y ah, asegúrate de que las direcciones de la aguja de la brújula y del eje de la bobina son perpendiculares. Cierra el interruptor del circuito y regula las fuentes de alimentación de manera que circule una intensidad de corriente constante a unos 0,25 A. La fuente regula puede sustituirse por
una pila y una resistencia ósmica de valores adecuados. Gracias, Víctor. Vamos con la tercera. ¿Quién, por favor? Ya, yo. Harvey, ayúdeme. Gracias. Observa la desviación de la aguja de la brújula y anota el valor del ángulo A. A continuación, abre el interruptor para la aguja recupere su posición. A partir del ángulo A, calcula la inducción magnética de la bombina BB. Forma el valor BT igual a 0,5G. Calcula también valores de X2 más R2 y 1 para X2 más R2 sobre 3. Medio. 3 para 2, anota los resultados en la tabla de 1. Listo, gracias. La cuatro. Yo le hice. Listo, gracias. Siga. Repite todo el proceso para diversos valores de X hasta completar la tabla 1. Cada vez antes de cerrar el circuito, es preciso que te asegures de que la bobina sea perpendicular a la dirección de la brújula. Listo, gracias. Este es el proceso que uno puede seguir al momento de seguir esta práctica de experimentación que tal vez les pueda servir a ustedes. Si ustedes lo desean realizar, no hay ningún problema. Lo realizan y verifican lo que les estamos diciendo. En la tabla de posición que tenemos aquí, tenemos cuando es 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Aquí es el ángulo cuando tenemos el B sub B, cuando tenemos X y cuando tenemos la aceleración. Todas estas va llenando de los resultados de esta con esta y así va sucesivamente. ¿Para qué se hace esto? ¿Recuerdan cómo era la investigación al principio? ¿Cuál era el primer paso o lo más importante para realizar una investigación científica? ¿Sí se recuerdan? ¿Quién recuerda? El primer Que paso, la información debe ser verificada. no, ese no es el primer paso, pero sí también es parte de lo que es la investigación científica. La primera parte es ver, observar. Eso es lo primero que tenemos que realizar. La segunda, que era muy importante, era que yo tengo que realizar un experimento que pueda realizar más de una vez el mismo movimiento o el mismo posicionamiento que tengo. ¿Para qué? Para crear los datos. ¿Por qué era tan importante, chicos, que yo pueda repetir más de una vez el mismo procedimiento? ¿Quién me dice? Para ver si había algún cambio dependiendo de cómo se realizaba el experimento. Sí, en efecto, porque si yo no tengo esta posibilidad de volver a realizarlo más de una vez, no va a haber un resultado específico. Va a existir un solo resultado en todos los años. Vamos con las cuestiones. Aquí ya deberíamos justificar e interpretar la expresión de bebé en la función de x. ¿Qué valores experimentales hay en x? ¿Se acerca más a la recta ajustada? ¿A qué crees que es debido? Razones que resulta ser obtenida para valores negativos en x. ¿Qué sucede si se interviene el sentido de la circulación de la intensidad? Diseña, haciéndolo uso del montaje experimental, un procedimiento, medir la introducción magnética terrestre. Vamos con la zona de información. El magnetismo terrestre. En 1600, Gilbert explicó, creo que es William Gilbert, explicó el funcionamiento de la brújula suponiendo que la Tierra era un gigantesco imán con sus polos magnéticos cerca de los polos geográficos. Sin embargo, aún no se conoce de forma satisfactoria las causas de su campo magnético. En cualquier lugar de la Tierra, la aguja imantada de brújula se orienta hacia el norte geográfico. Esto muestra que las líneas de inducción del campo magnético terrestre van de sur a norte geográfico. El polo norte geográfico de la Tierra coincide aproximadamente con el sur magnético y el polo sur geográfico con el norte magnético. Este es el sur magnético y este es el norte magnético. Pasa que tenemos una línea y se llama el ángulo de declinación. Ya es lo que ocasiona que mi gravedad,
Este es el polo norte geográfico del lado de acá y el polo sur geográfico del lado de acá. ¿Se cruzan? Sí. ¿Llevan un punto en el que se encuentran? Sí. Pero, como vuelvo y repito, este es un punto donde nosotros ya sabemos que tenemos un magnetismo especial en la Tierra. Sin embargo, las direcciones norte-sur geográfica y magnética no coinciden exactamente. El ángulo que conforman ambas líneas se denomina ángulo de declinación magnética y varía de unos lugares a otros de la Tierra. Además, se ha demostrado que el eje magnético de la Tierra se traslada lentamente hacia el oeste a razón de 1 grado de longitud a cada 5 años. Las rocas de la corteza terrestre son un registro de cómo ha evolucionado el campo magnético terrestre durante por lo menos los últimos 2.500 millones de años. Estos estudios paleomagnéticos concluyen que el campo magnético ha ido variando en intensidad y que ha invertido su sentido sur-norte aproximadamente cada millón de años. La intensidad del campo magnético terrestre es extremadamente pequeño. Cerca de los polos se da el valor máximo de unos 5 × 10⁻⁵ Tesla, 100 veces más débil que el campo magnético creado por el imán de juguete. Sabemos a través del estudio de las ondas originadas en los terremotos que una parte núcleo terrestre es líquida, ¿no? Esta parte, la más externa del núcleo, constituye una sexta parte del volumen de la Tierra y 1/3 de su masa. Actualmente, se acepta que la causa del magnetismo terrestre es el lento movimiento núcleo, pues las cargas eléctricas que contienen su capa externa dan lugar a corrientes eléctricas. Con todo, no existe todavía un modelo satisfactorio que explique totalmente el magnetismo terrestre. Los científicos continúan investigando. Tenemos el radio de Dios de 3.485 kilómetros, el núcleo interno sólido, esta parte de acá, el núcleo externo líquido, que es esta parte de aquí, que es igual a 1.220 kilómetros, el manto inferior, el manto superior y la corteza. Es todo lo que nosotros obtenemos con respecto a la Tierra. Vamos con el resumen de la unidad número 3. Ya estamos acabando, ¿no? Ya acabamos la unidad número 3. Vamos a recordar un poco. Analogías entre el campo gravitatorio y el campo eléctrico. El campo gravitatorio creado por una masa puntual y el campo magnético creado por una carga puntual son campos centrales. Sus líneas de campo son abiertos y tienen simetría radial. Chicos, permítanme un momentito, por favor. Listo, chicos, mil disculpas. Son campos conservativos, por lo que tienen una energía potencial y una potencial asociada. El trabajo realizado contra el campo se almacena en forma de energía potencial, de modo que pueda recuperarse integralmente. La intensidad del campo es directamente proporcional a la masa o a la carga que lo crea, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre esta masa o carga y el punto donde calculamos el campo. Cuando me dice que es proporcional al cuadrado de la distancia, ¿qué operación yo estoy realizando aquí, en este momento? ¿Quién me dice? Chicos, ¿quién me dice si es que me dice es proporcional al cuadrado de la distancia? ¿Qué operación yo estoy realizando? Potencia, chicos. Eso es lo que yo estoy realizando aquí. Esa es mi operación. Vamos con las diferencias entre el campo eléctrico y el campo gravitatorio. El campo eléctrico. Las fuerzas eléctricas pueden ser atractivas entre cargas de signos opuestos o repulsivas entre cargas del mismo signo.
Las líneas del campo siempre se originan en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. La constante varía en un medio a otro. Es decir, el campo eléctrico depende del medio en que actúan. En el vacío, la constante es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado por coulombo a la menos 2. En el campo gravitatorio, en cambio, la fuerza gravitatoria siempre es atractiva. Las líneas de campo siempre señalan la masa que lo crea. Y la constante es universal, es decir, el campo gravitatorio no depende del medio en que actúa. La gravedad es igual a 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado por kilogramo a la menos 2. Vamos con la fuerza. Ojo, aquí ustedes tienen una actividad. La actividad es poner un ejemplo. ¿Qué ejemplo van a poner? Un ejemplo donde yo pueda aplicar estas fórmulas, chicos. Ya, puede ser del campo gravitatorio, campo eléctrico. El ejemplo va a llevar el problema. No especifica ahí, pero yo les estoy dando ya los links de cómo va a ser ese ejemplo. Ya pónganse, dice sobre la energía potencial o sobre la fuerza. Ya, Ana hace fuerza con tal y tal y tal y tiene una fuerza de tantos newtons por tantas horas o alguna situación así. Y empiezan a aplicar ¿qué? Mi campo electrónico, el campo gravitatorio. En este campo voy a hacer el campo gravitatorio, ¿ya? Y especifico. Mi conclusión, ¿cuál es? Que el campo gravitatorio y la fuerza aplicada es tal, 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 tal. ¿Listo? Así van ustedes a realizar la actividad. No les puedo yo exigir más porque sinceramente no quisiera que ustedes realicen una por cada una. No, está hecho creo que para dos de estas de aquí. Entonces no está tan extenso la tarea, chicos. No está tan complicado. ¿Ya? Tenemos la fuerza del campo eléctrico, que es fuerzas igual a la constante por las dos fuerzas sobre las dos cargas sobre R al cuadrado por la unidad de medida. El campo gravitatorio, en cambio, ¿cuál es la diferencia? Las masas, la gravedad, y eso es todo lo que hay que diferenciar entre estos dos. Vamos con la intensidad del campo. La intensidad del campo también, igual, lo único que diferencia es la constante por la gravedad y las cargas por la masa porque estamos hablando de un campo gravitatorio donde aquí es muy importante la masa. Cuando es campo eléctrico es importante las cargas, ¿ya? La energía potencial de la misma manera. Cargas, todas estas son cargas y llevan una constante específica. Cuando se trata del campo gravitatorio, se trata de masas y gravedad. Eso es toda la diferencia. De ahí son las mismas fórmulas con la diferencia de sus variables. Ya, la relación de la intensidad del campo potencial y la relación entre la fuerza y la energía potencial, aquí existe una integración, que es este como ese que tenemos aquí. Ya existe una integración específica. Por eso nosotros hablamos todo esto de cuando la relación de la intensidad es parecida al campo potencial. Simplemente es así. Tenemos las actividades, por favor, en la plataforma. Chicos, es algo súper rápido porque es algún recordatorio de lo que ya habíamos visto. Quiero que estén súper frescos para el día que nos toque ya la unidad nueva, para empezar con información nueva y que su cerebrito no se vaya cansando mucho, chicos. Ya no deseo ser una persona que les bombardee de información y a la final no poder entender ninguna información que se les ha dado. ¿Ya? Entonces, chicos, eso es con respecto al día de hoy. Espero que se encuentren súper bien. Les felicito por todas las calificaciones que han tenido a todos. Están súper bien, excelentes, chicos. Les agradezco mucho por ponerme atención, por participar en clases, por tomar la importancia a esta clase, chicos. Les deseo un excelente inicio de semana y nos estaríamos viendo las próximas clases. Chao, chicos. Gracias. Chao, chao. Igualmente, licenciada, Dios la bendiga. Chao, chicos. Gracias, igualmente.